Descubre 2 horas de sabiduría estoica transformadora para dormir en paz y encontrar calma interior. Era un día soleado en el pequeño pueblo del norte de México donde Alberto había crecido. Las calles estaban llenas de risas y música, el aroma de la comida casera flotaba en el aire, pero dentro de él, había una tormenta. A sus 22 años, Alberto era un joven lleno de sueños, pero también de dudas. Hijo de padres trabajadores que nunca habían tenido lujos, su deseo de ser ingeniero parecía un sueño distante, como esas estrellas que a veces se asomaban en las noches despejadas. Todos a su alrededor tenían expectativas, y el peso de esas esperanzas lo aplastaba, como si fuera una piedra que nunca dejara de crecer. Cada día, después de trabajar en el viejo taller de su abuelo, un lugar lleno de historias y recuerdos de sacrificio, Alberto se miraba al espejo y sentía que el reflejo que le devolvía la mirada era un extraño. La presión de sus amigos que ya se habían marchado a la ciudad clamando por una vida mejor lo llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si se atrevía a seguir sus sueños y fracasaba? La noche anterior, una discusión con su padre sobre su futuro había marcado un punto de quiebre en su corazón, necesitaba decidir su camino. Y así, un atardecer doloroso, tomó la determinación de dejar el taller y buscar su destino en la ciudad. Se despidió con una mezcla de esperanza y miedo, pero al llegar a su nuevo lugar de trabajo, todo parecía más difícil de lo que había imaginado. Las injusticias estaban en el aire, palpables como el polvo del desierto que no desaparece. La ambición ardía en su pecho, pero a medida que enfrentaba la discriminación y la desigualdad, su propósito se desmoronaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En medio de esa confusión, encontró un libro sobre el estoicismo que le prometía calma. ¿Acaso es posible encontrar paz en el caos?, se preguntaba. Cada página le hablaba de soltar lo que no puede cambiarse y de aceptar la realidad tal como es. Pero su nuevo conocimiento fue puesto a prueba de inmediato, cuando una amenaza oscura llegó a su pueblo. Un empresario codicioso intentaba quedarse con tierras ancestrales, y la comunidad se dividía entre el miedo y la resistencia. El regreso a su hogar fue un viaje de emociones intensas. Las caras de sus vecinos reflejaban preocupación y miedo, y Alberto sintió que el amor que siempre había sentido por su comunidad lo llamaba de regreso. En ese instante, miró alrededor y comprendió que su propio camino no podía ser trazado a costa del sacrificio de los demás. La plaza del pueblo, una vez un símbolo de fiesta y comunidad, ahora se convirtió en el escenario de una lucha desesperada. Quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿podría Alberto reconciliar su ambición con la lealtad a su gente antes de que el río del tiempo arrastrara todo lo que amaba? Alberto se sentó en un banco de la plaza, rodeado de murmullos ansiosos y miradas sombrías. Cada rostro que conocía, cada historia tejida en la comunidad, le hablaba de una urgencia que no podía ignorar. La llegada del empresario había sembrado la semilla del miedo, pero también había encendido la chispa de la resistencia. Aquella plaza, testigo de risas y celebraciones, ahora se preparaba para convertirse en el campo de batalla por las tierras que su gente había cultivado por generaciones. Las palabras de su maestro de filosofía resonaban en su mente. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Tuvo que recordarlo en ese instante, mientras veía la angustia en los ojos de su madre, que siempre había sido su ejemplo de fortaleza. ¿Qué haremos, hijo?, le preguntó con un hilo de voz, sin más que palabras vacías para calmarla. Alberto se levantó, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Necesitaba organización, necesitaba un plan, algo que uniera a su comunidad. Se acercó a sus amigos de la infancia, a esos que aunque habían partido, al igual que él, estaban dispuestos a volver si era necesario. Con cada palabra que compartían, más se fortalecía su disposición a luchar. Un eco de esperanza comenzaba a formarse. «Tenemos que reunirnos», propuso con firmeza. «No podemos permitir que nos las arrebaten sin pelear. Esa tierra es parte de nosotros, es nuestra historia. Si nos unimos, no podrán separarnos». Sus amigos asintieron, la determinación comenzaba a brillar en sus rostros. Fue un compromiso silencioso, pero poderoso. Al día siguiente, el sol amaneció con una intensidad que parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mientras la comunidad se reunía en la plaza, Alberto sintió una mezcla de miedo y expectación. La diversidad de los rostros reflejaba generaciones de esfuerzo y esperanza. Fue entonces cuando se puso frente a ellos, con el corazón latiendo fuertemente. «Si estamos aquí es porque amamos este lugar», comenzó, su voz repleta de emoción. «No se trata solo de tierras, se trata de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro futuro.
Estamos obligados a defender lo que es nuestro y luchar por un mañana mejor. Si caemos, que sea luchando. El murmullo de acuerdo se transformaron en gritos de apoyo, y la plaza resonó con un unísono de determinación. Los días siguientes fueron una mezcla de estrategia y manifestaciones. Cada encuentro era una oportunidad para fortalecer la unión, para sembrar individualmente la voluntad de cada persona. Pero junto con la organización, el miedo acechaba en las sombras, como un ladrón en la noche. La amenaza del empresario era real, y su influencia, poderosa. Durante una de las reuniones, una informante trajo noticias inquietantes: están planeando intimidarnos, alguien puede acercarse a ustedes. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sería este el momento en que su lucha se tornara violenta. Mientras los soldados de la ambición se acercaban, el eco de su abuelo resonó dentro de él, recordándole que la verdadera fuerza no siempre se muestra en confrontaciones. Esa noche, mientras la brisa traía consigo el perfume de las flores del campo, Alberto se sentó a contemplar el cielo estrellado. La idea de apostar todo por la lucha o preservar su comunidad frente a un potencial desastre lo mantenía inquieto. Mirando las brillantes estrellas, recordó las enseñanzas del estoicismo. Todo lo que sucede, sucede por una razón. A la mañana siguiente, Alberto debía tomar una decisión que marcaría el rumbo no solo de su vida, sino del futuro de su pueblo. Pero, ¿cuál sería el camino que elegiría? Estaría dispuesto a arriesgarlo todo, incluyéndose a sí mismo en el sacrificio. El amanecer traería respuestas y con ellas, el eco de sus decisiones vibraría en el corazón de cada habitante de su amado pueblo. Justo cuando estaba a punto de encontrar la respuesta, una sombra se cernió sobre la plaza. Un mensaje que llegaría con fuerza y que cambiaría todo lo que había planeado. Alberto estaba en el centro de la plaza, el murmullo de la comunidad llenando el aire como un canto esperanzador. Pero esa sombra, esa presencia extraña que se había acercado, hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un hombre alto, de traje oscuro y una sonrisa que parecía más un rictus que un gesto amable. Se acercó a Alberto con paso firme, obrando una sensación de inquietud en el ambiente. Soy Javier, el asesor del empresario, anunció con voz suave pero cargada de poder. Venimos a ofrecerles un trato que no podrán rechazar. Alberto sintió como su estómago se encogía. ¿Un trato? ¿Qué podía significar eso? La mirada de Javier exploró la plaza, deteniéndose en los rostros que mostraban una mezcla de valentía y miedo. Por un momento, el silencio se adueñó del lugar, solo se escuchaba el leve murmullo del viento en los árboles. Esto no es necesario, le aseguro que ganarían más si están de nuestro lado, continuó Javier. Su tierra tiene un valor que aún no comprenden. Podemos ofrecerles un nuevo comienzo, un desarrollo que beneficiará a todos. Alberto respiró profundo. Las palabras del hombre resonaban como un canto seductor, una tentación que sabía podía romper la resistencia de su comunidad. ¿Y a qué precio?, preguntó Alberto, intentando ocultar la ansiedad en su voz. No se trata solo de tierras, se trata de nuestras vidas, de quiénes somos. Javier sonrió, un destello de respeto cruzando su mirada. Los cambios son inevitables, joven. Es mejor adaptarse que resistirse. Pueden seguir en este lugar, pero con nosotros podrían prosperar. Qué hermoso futuro se podría construir, sin encontrar adversidad. Esa última palabra resonó en la mente de Alberto: adversidad. Era eso a lo que realmente se enfrentaban. Los murmullos de su gente comenzaron a elevarse. Algunos expresaban preocupación, otros curiosidad. Serían ciegos ante la amenaza real de perderlo todo. Alberto sintió la necesidad de actuar, de alzar la voz. Este es nuestro hogar. No somos mercancía a la que se le puede poner precio. La vida aquí, las historias, los lazos que tenemos son irreemplazables. Javier lo miró, una incredulidad lentamente transformándose en interés en sus ojos. Eres valiente, lo respeto. Pero la valentía no siempre es suficiente en el cambio que se avecina. Con esas palabras, se dio la vuelta, dejando la plaza en un murmullo de confusión y desasosiego. Esa noche, mientras la comunidad se reunía en el salón del pueblo, Alberto miró los rostros, las miradas perdidas y ansiosas. Sabía que las palabras de Javier tendrían eco. La lucha no solo sería por las tierras, sino por la esencia misma de lo que era. Debemos tomar decisiones difíciles, empezó Alberto, su voz resonando en cada rincón del salón. No podemos perder de vista lo que realmente importa. La posibilidad de un futuro distinto puede tentarnos, pero nunca debemos olvidar de dónde venimos. Los rostros comenzaron a sentir, las cabezas a levantarse. En medio de ese mar de incertidumbre, una chispa de firmeza se encendió en sus corazones. Alberto tenía que encontrar la manera de unir a su comunidad aún más, de prepararlos para lo que vendría. Pero justo cuando la reunión estaba alcanzando un momento de cohesión, un estruendo lamió la quietud de la noche. Una serie de gritos sonaron desde el exterior:
seguidos por el crujir de pasos pesados. Alberto sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Era un ataque? Estaba a punto de salir, cuando una figura conocida entró de golpe, un amigo de la infancia, pálido y agitado. La policía está aquí. Están buscando a los líderes de la resistencia. El miedo se apoderó de la sala. La decisión que Alberto había tomado, su lucha por la dignidad, acababa de volverse más peligrosa. Estaría listo para enfrentar esta nueva realidad. ¿Podría la determinación de su comunidad sostenerse ante esta amenaza inminente? La noche se volvió inquietante, sus decisiones, inminentes. Y en ese momento crucial, la comunidad se agruparía, pero a un costo que ninguno podía prever. La oscuridad se echaba, pero la luz aún podía prevalecer. Mientras el eco de los pasos se acercaba, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿llegaría el momento de salir y enfrentar lo que se avecinaba, o deberían esconderse, esperando que la tormenta pasara? El sonido de los pasos se volvía más intenso, resonando como un tambor en el pecho de Alberto. La comunidad se quedó en silencio, la tensión palpable en el aire. No saber lo que venía podía ser tan aterrador como el propio peligro. Alberto miró a su alrededor, sus amigos, vecinos, todos juntos, formando una familia unida en ese momento crítico. De pronto, una voz firme rompió el silencio. Todos deben dispersarse. No podemos quedarnos aquí. Era Carmen, una de las más respetadas en el pueblo. Su mirada reflejaba la preocupación, pero también una determinación que motivaba a otros a reaccionar. Alberto sintió como el peso de la responsabilidad caía sobre él. No, esperen. No se asusten, no es el momento de huir, gritó, intentando destacar ante la creciente marea de desesperación. Si nos disparamos, será más fácil para ellos derrotarnos. Debemos ser astutos, como un solo cuerpo. Todos juntos. Sus palabras resonaron y, en ese instante, algunos empezaron a sentir, mientras se acercaban las voces de la policía. Alberto utilizó cada fibra de su ser para calmar a la multitud. ¿Recuerdan lo que hemos vivido? Las risas, los días de trabajo, lo que hemos construido aquí. No podemos dejar que el miedo se apodere de nosotros. Carmen lo miró, y en sus ojos había una chispa de aceptación. Tienes razón. Quedémonos y defendamos lo que es nuestro. Si no lo hacemos ahora, tal vez nunca más tengamos la oportunidad. La sala comenzó a llenarse de murmullos de acuerdo. La unidad en ese momento era palpable, como si el aire vibrara por la energía compartida de su decisión. No se rendirían sin pelear. Alberto dio un paso hacia la puerta. Haré lo que sea necesario para protegerlos. Si tienen que venir por mí, entonces que lo hagan. Pero no me iré sin luchar. La comunidad lo siguió, saliendo del salón hacia la plaza, donde el aire frío se convirtió en un catalizador para sus corazones ardientes. Al cruzar el umbral, vieron a varios agentes de policía conversando incisivamente entre sí, sus rostros serios y decididos. La idea de estar en peligro se palpaba en el ambiente. Sin embargo, aquellos pasos llenos de incertidumbre fluyeron hacia una unidad renovada. Alberto sintió el aliento colectivo de la comunidad agolparse en su pecho. «Deténganse», gritó Alberto, alzando la voz con toda la fuerza que encontró en él. «No hemos hecho nada malo. Si están aquí por nosotros, entonces enfrenten nuestras palabras y no nuestras manos». Los policías lo miraron, dudas cruzando sus rostros mientras el grupo se agolpaba a su alrededor. La tensión era como una cuerda tensada a punto de romperse. En ese instante, sintió que el futuro de su comunidad colgaba de un hilo. Sabía que cada palabra contaba, cada mirada que se cruzaba era una decisión, pero justo cuando la atmósfera se tornaba eléctrica, un sonido rompió la calma fugaz. Una sirena resonó a lo lejos, el eco de más refuerzos llegando. La ecuación se volvía más complicada. Alberto sabía que la situación se estaba saliendo de control, pero tenía que actuar rápido. «No se muevan», ordenó, pero su corazón palpitaba. El tiempo estaba corriendo y había que encontrar una salida. Sería un enfrentamiento inevitable, o podrían hallar una forma de negociar. Alberto miró a su alrededor, llenándose de determinación. Un viento helado susurró a través de la plaza, como si la misma tierra exigiera una lección. «Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos», exclamó, mientras la multitud se empujaba en unísono. Y en medio del estruendo de sirenas, la pregunta resonaba en su mente: ¿serían capaces de salvar su hogar, o se convertirían en un recuerdo más de la resistencia perdida? El aire se volvió tenso, y el sonido de las sirenas se acercaba. Alberto sintió un nudo en el estómago. La comunidad, su familia, se apretaba a su alrededor, y él podía sentir la calidez de sus cuerpos, pero también su miedo. Era un momento crucial. Nunca había estado tan consciente de la fragilidad de todo lo que habían construido juntos. «Confíen en mí», gritó nuevamente, intentando que su voz atravesara el murmullo creciente de la multitud inquieta. «Si luchamos con desesperación,
solo se generará más violencia. Pero si nos mantenemos firmes y unidos, tal vez podamos salir de esto sin más daño. Las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre, pero también de esperanza. Uno de los hombres del grupo, Joaquín, se adelantó un poco. Alberto, esto no es un juego. Tienes que ser realista. Ellos no han venido a dialogar. Solo queremos proteger nuestras familias. Lo sé, Joaquín. Pero pelear sin razón solo nos llevará más dolor. Nos han atacado, eso es cierto. Pero tenemos una voz, y es nuestra mejor arma, contestó Alberto, su tono lleno de fervor. Los agentes de policía comenzaron a moverse, y los ecos de sus pasos resonaban en el suelo de la plaza. Era como si se acercaran presagiando la tormenta. Alberto no podía permitir que el pánico se apoderara del lugar, así que tomó una respiración profunda. Cada uno de nosotros es importante. No habrá héroes si no estamos juntos. Esta no es solo mi lucha. Es nuestra lucha. Carmen se hizo a su lado y, al levantar la mano, logró acallar el murmullo. Escuchen, Alberto. Hoy no solo defendemos nuestra casa, sino nuestra dignidad. No podemos darles la razón si nos dispersamos. Nos quedamos aquí, con valentía y unión. La comunidad pareció murmurar en acuerdo, surgiendo un sentimiento de fuerza en el aire. Sin embargo, Alberto sabía que la decisión estaba lejos de ser sencilla. La sirena seguía sonando, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. El grupo se situó en formación, creando una barrera humana, un escudo que simbolizaba su resistencia. Firme ahí. No retrocedan. Alberto gritó, viendo cómo la multitud se alineaba detrás de él, mostrando un coraje apenas imaginado. Es momento de que el mundo sepa que no tenemos miedo. Justo cuando pensaron que podían encontrar un camino hacia la paz, algo en el aire cambió. Una sombra apareció en la entrada principal de la plaza. Un hombre vestido con un uniforme completamente diferente se acercaba, seguido por varios oficiales. Con el brazo en alto, hizo un gesto a los demás, y el silencio se instaló una vez más. ¿Quién eres?, preguntó Alberto, despreciando el escalofrío que le recorría la espalda al enfrentar al desconocido. Soy el capitán de la unidad de intervención, respondió el hombre, su voz grave resonando en la calma tensa de la plaza. Se nos ha informado de la situación aquí y venimos a negociar. Pero deben seguir nuestras instrucciones. La tensión se hizo latente, provocando un crujir de dientes en los miembros de la comunidad. ¿Eras tú una oportunidad o una trampa? Alberto sintió como el peso de la respuesta caía nuevamente sobre sus hombros. ¿Qué clase de negociación es esa si no hay respeto por lo que somos?, cuestionó, encontrando en su interior una disposición renovada. La mirada del capitán se endureció, mientras los murmullos en la multitud volvían a crecer. En este momento, todos estaban atentos a la respuesta, y Alberto sentía la necesidad de decidir el rumbo. Debemos actuar, reflexionó en su interior. Pero el tiempo apremiaba, y la evidencia de más refuerzos en los alrededores hacía que cada segundo contara. Podría ser un trato que cambiaría todo, o la decisión que terminaría en caos. Hoy, pensó, no solo luchamos por nosotros, sino que luchamos por las generaciones que vendrán. La urgencia de su situación se sentó en su pecho, mientras miraba a los ojos de cada persona a su alrededor. El momento de decidir estaba al caer, pero ni él ni su comunidad estaban preparados para lo que vendría a continuación. La pregunta clave estaba en el aire, lista para ser respondida. ¿Aceptarían el pacto del capitán o buscarían su propio camino a la libertad? El capitán observó a la multitud con una mezcla de desafío y desdén. Su uniforme brillante reflejaba la luz del sol, mientras el resto de los oficiales se mantenía al fondo, preparados para lo que pudiera suceder. El silencio parecía resonar como un tambor en el corazón de Alberto, quien estaba ansioso por la respuesta de su comunidad. ¿Negociar o resistir?, se preguntaron las voces en su interior. Miró a su alrededor, buscando una chispa de certezas en las miradas de quienes estaban a su lado. El tiempo se sentía como si se hubiera detenido, cada uno estaba sopesando sus propias inquietudes y esperanzas, un eco de sus ansiedades y sueños sin realizar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir, dijo Carmen, su voz suave pero llena de firmeza. Si se trata de salvar a nuestras familias, debemos entender su posición. Alberto sintió un respaldo en sus palabras, pero al mismo tiempo, una sombra de duda cubrió su corazón. ¿Y si son solo engaños? ¿Y si lo que quieren es dividirnos?, se preguntó Joaquín, sus manos temblorosas reflejaban la tensión que todos llevaban dentro. El capitán se cruzó de brazos, esperando una respuesta. Su mirada era feroz. No tengo todo el día. Este es un asunto serio. Tenemos que actuar, o nos veremos obligados a entrar por las malas. El eco de su ultimátum retumbó en la plaza. La gente comenzó a murmurar, llenando el aire con incertidumbre. Alberto sentía que la presión aumentaba. Sigo creyendo que la violencia no es el camino, respondió Alberto con determinación. Si queremos ser escuchados, tenemos que demostrarlo con valor y dignidad.
no con balas. Necesitamos una solución pacífica. El capitán arqueó una ceja, ante la resistencia del joven. Entiendo su idealismo, pero la realidad no es tan sencilla. Ustedes están en una posición débil. O se entregan, o se enfrentan a las consecuencias. El intercambio se volvió más intenso y el aire pesado. Alberto cerró los ojos un momento, aspirando cabello de viento fresco. Sentía el apoyo de su comunidad, pero, ¿sería suficiente? Y si, en lugar de eso, les damos algo que no puedan rechazar. Podemos hablar, crear un plan que respete a ambas partes, sugirió un anciano, reconociendo que la sabiduría de la paz siempre debía prevalecer. ¿Qué puedes ofrecer?, inquirió el capitán, su tono sonaba intrigado aunque desafiante. Nosotros, podemos mostrarles los daños que hemos sufrido. Y, quizás, se puedan proporcionar recursos para sanar esta comunidad. Necesitamos ser vistos como humanos, no simplemente como problemas que solucionar, respondió el anciano, esperanzado. Alberto sintió un rayo de luz en sus ideas. Era cierto. La comunidad estaba herida, pero también estaba llena de vida. Si el capitán está dispuesto a escuchar, nosotros tenemos mucho que ofrecer, completó Alberto, sintiendo como la conversación comenzaba a abrirse, como si una puerta se estuviese entreabriendo. La comunidad se unió en un murmullo de acuerdo, y no era la primera vez que el miedo se convertía en valentía. Pero a medida que comenzaban a vislumbrar un camino conciliador, el sonido de más sirenas resonó, reverberando en las calles. La mirada del capitán se tornó sombría. Debemos actuar rápido. No será solo su voz la que decida, hay órdenes ya hechas. Y más allá de eso, la presión aumentará, advirtió, pero sus ojos reflejaban un atisbo de curiosidad. Alberto sintió que el tiempo se cerraba. Había un nuevo desafío por delante, algo que no podía evitarse. Si realmente creemos que todo está en juego, entonces cada uno aquí debe decidir su camino. No solo un pacto, sino un nuevo futuro, dijo. La comunidad se detuvo, sumida en la reflexión. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener conjurada su libertad y dignidad? Justo en ese momento, un surco de determinación cruzó las caras de los presentes, pero antes de que pudieran responder, de la multitud, surgió un grito repentino. ¡Miren! Más de ellos vienen. Alberto se dio la vuelta, mientras sus esperanzas se encogían. En la distancia, varias patrullas adicionales se acercaban lentamente. ¿Era una nueva oportunidad, o el comienzo del fin? La multitud se agolpó y el murmullo se convirtió en gritos de alarma. Alberto sintió como su corazón se aceleraba. Miró a su alrededor y vio a personas luchando entre el miedo y una resolución que apenas comenzaba a formarse. Las nuevas patrullas se acercaban, y el sonido de los motores resonaba como un eco amenazador en sus corazones. Que nadie se mueva. Que nadie se disipe, gritó el capitán, alcanzando la indignación y determinación de Alberto como un rayo en un cielo gris. La tensión se palpaba en el aire, como un cable estirado al borde de romperse. Alberto sintió que su mente intentaba unir las ideas, buscarle sentido a la confusión. Si somos solo un blanco, que se escuche también nuestra historia, gritó Joaquín, lanzando un chispa de valentía. Alberto lo miró sorprendido, pero la convicción en sus ojos envalentonó a otros a seguirlo. No somos solo números en su lista, somos vidas, familias. Lucharemos con nuestras palabras. Un grupo comenzó a formar un círculo, lo que una vez había sido un paréntesis de incertidumbre se transformó rápidamente en un este de solidaridad. Se unieron, de la mano, olvidando su miedo momentáneamente. Sus rostros tomaron una expresión compartida de determinación, mientras la comunidad se alineaba. Alberto sintió la urgencia del momento. Ahora, más que nunca, necesitamos que el capitán escuche nuestra voz. Este es el momento de demostrar quiénes somos en realidad, afirmó con una voz inusualmente clara. Mientras su mirada se posaba en el oficial, el capitán les devolvió la mirada, con una mezcla de desdén y algo más que crecía en su interior. Tal vez era la chispa de un posible entendimiento. Pero el tiempo se estaba agotando, y cada segundo contaba. Las nuevas patrullas estaban a menos de una cuadra y el tenso crujido de la ciudad se palpaba cada vez más. Si desean salvar sus vidas, deben entregarse y seguir nuestras órdenes, retumbó la voz del capitán, pero sus ojos revelaban una venta en su armadura. Es mi deber mantener el orden, no puedo permitir que esto se salga de control, pero en ese instante de amenaza, una mano se levantó en un gesto pacífico. Era la anciana que había hablado antes. Su voz, suave pero firme, rompió el hielo. Escúchanos, capitán. Si tomas esto como una lucha, todos perderemos. No somos tus enemigos, somos tus vecinos, amigos. Solo queremos ser escuchados. Alberto sintió como el murmullo se transformaba en un coro de voces apoyadas. Cada palabra se tejía a la lucha de millones. Hemos tenido que vivir en la sombra de decisiones toma por otros. Hoy queremos construir un futuro juntos. Este pueblo tiene tanto que ofrecer,
añadió Alberto, dejando que la sinceridad se filtrara en sus palabras. El capitán frunció el ceño, sintiéndose atrapado entre su deber y la humanidad que acababa de vislumbrar en aquellos rostros. Pero, de repente, el motor de una patrulla se apagó y un oficial descendió, gritando órdenes. La tensión creció y la línea entre el miedo y la resistencia se estrechó aún más. Alberto, tenemos que elegir ya, susurró Carmen, temblando ligeramente. En sus ojos, los mismos miedos se reflejaban. No podemos dejar que decidan por nosotros. Alberto tragó saliva, sintiendo el peso del momento. La comunidad lo miraba, confiando en él para liderar este momento decisivo. Mientras el capitán se movía hacia sus hombres, un clima de incertidumbre giraba a su alrededor. ¿Frenar o atacar?, se preguntó Alberto, sabiendo que cada decisión podría cambiar el rumbo de su destino. Ahí, en ese susurro de la tragedia, él pronto descubriera la fuerza de su propia voz como si aquello fuera una señal. Otro grito lo interrumpió: han llegado refuerzos. La ciudad se prepara para actuar. La comunidad contuvo la respiración, lo que en ese instante parecía el clímax. La calma antes de la tormenta, era solo una fracción. ¿Qué decisión tomaría Alberto ahora? Podría encontrar la manera de encender la llama de la esperanza en un momento tan oscuro. El grito del refuerzo resonó en el aire como un trueno. Alberto sintió como la respiración de la multitud se cortaba al unísono. La adrenalina de la situación se intensificó, y por un breve instante, todos se miraron, preguntándose si este nuevo giro sería su perdición o su salvación. No podemos dejar que nos dividan, gritó Joaquín, levantando el puño en un gesto desafiante. Su voz elevó el ánimo del grupo, pero la sombra de la indecisión se cernía sobre ellos. Alberto sabía que la comunidad tenía que estar unida, pero el temor se sentía tan real como la humedad en el aire. Alberto, interrumpió Carmen, apretando su mano con fuerza. No puedes decidir solo. ¿Qué si ellos no escuchan? ¿Y si esto termina mal? Las palabras de su amiga eran un eco de su propio miedo. No podía ignorar la mirada ansiosa de los demás. Eran familias, hijos, abuelos, soñadores que solo deseaban vivir en paz. Lo sé, respondió con voz entrecortada. Pero si nos reunimos, si mostramos que somos fuertes juntos, tal vez ellos cambien de opinión. No podemos estar a merced de sus decisiones. En ese momento crítico, el capitán se movió, su figura imponente destacando entre la multitud. Sigan adelante. Entreguen a los alborotadores. Ordenó su voz, pero esta vez había un titubeo. Los soldados estaban replegados, mirándose entre sí, como si la incertidumbre también se hubiera infiltrado en sus filas. Alberto respiró hondo. Si nosotros, como comunidad, mostramos nuestra fortaleza, tal vez ellos se detengan, propuso, sintiendo el peso de cada palabra. Veamos qué sucede si hablamos como hermanos. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, un estruendo rompió el aire, una explosión distante que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La multitud se sobresaltó, gritando, y el caos se desató en un instante. La visión de la comunidad unida se difuminaba ante la inminente amenaza. Quédense aquí, ordenó el capitán, su rostro por primera vez mostrando signos de preocupación. Pero no había lugar para la pasividad, los soldados comenzaron a moverse. No dejen que nos separen, gritó Joaquín, aferrando a una madre que en ese momento buscaba a su hijo perdido. Con un rayo de luz en su voz, conectó miradas entre los que aún dudaban, las manos unidas formaron un potente símbolo de resistencia. Era un acto de fe, un designio entre ellos, el amor y la unidad siempre prevalecerían sobre el miedo. Alberto sintió como la adrenalina se mezclaba con la resolución en su pecho. Juntos. Con fuerza, resonó en su interior. Mientras la distancia entre ellos y las patrullas se achicaba, una notoria figura emergió entre los soldados. Era Lucas, el hermano de Carmen, quien había sido parte de un grupo que había estado en las protestas anteriores. Con su paso decidido y una mirada angustiada, se acercó a la multitud. Alberto, Carmen, escuchen. La ciudad se prepara, pero no es lo que parece. No son refuerzos, su voz se quebró, y aquellos ojos conocedores sabían que algo grave sucedía. Antes de que pudiera acabar su explicación, los soldados llegaron a la línea de la multitud. Al suelo. Ordenaron. Los gritos y llantos aumentaron, el tiempo pareció detenerse. Alberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que había luchado por construir, toda la esperanza que había cultivado, pendía de un hilo. ¿Qué significará esto para nosotros?, se preguntó, mirando a su alrededor. Aquel instante se convirtió en un punto de inflexión, luchar o rendirse. Y en ese tumulto de emociones, un nuevo grito resonó desde la parte trasera de la multitud. La voz era clara, masculina, y prometía revelaciones. Despierten. La verdad está llegando. La urgencia de su mensaje echó en el corazón de todos.
¿Cómo podría Alberto ignorar esa llamada? ¿Qué haría ahora que la esperanza y el pánico bailaban en el mismo escenario? Las palabras de Lucas quedaban flotando en el aire, como un eco de advertencia. ¿Qué destino les esperaba? El alboroto en la multitud se intensificó, las voces entrelazándose en un torbellino de miedo y determinación. Alberto sentía cada latido de su corazón resonar en sus oídos. ¿Quién estaba gritando sobre la verdad? Reflexionó, pero no había tiempo para preguntas. La atmósfera era densa, casi eléctrica. De repente, la figura que había elevado la voz apareció con claridad. Era un anciano, con el cabello canoso agitado por el viento, su robe desgastado ondeando a su alrededor. Alberto lo reconoció, era don Aníbal, un sabio de la comunidad. Su presencia tenía un efecto casi inmediato, la gente dejó de gritar y comenzaron a girar su atención hacia él, buscando respuestas en sus ojos profundos. Escuchen. Instó don Aníbal, alzando las manos. No permitamos que el miedo nos divida. La verdad puede ser dolorosa, pero juntos la soportaremos. Su voz resonaba con la autoridad de una experiencia vivida, y aunque la incertidumbre persistía, la multitud le otorgaba su respectiva atención. Están intentando separarnos. Quieren que peleemos entre nosotros para ocultar la verdadera amenaza. La paz está en nuestra unidad, no en nuestra división, continuó, su mirada firme. Alberto sintió que la empatía llenaba la brecha entre él y don Aníbal. ¿Qué verdad, don Aníbal? ¿Qué saben de los refuerzos? Preguntó Carmen, su voz temblorosa pero llena de desafío. La gente murmuró con preocupación, sus ojos reflejando la inquietud. Los llamados refuerzos son simplemente un escuadrón enviado para sembrar más caos y confusión entre nosotros. Están preparados para atacar antes de que podamos organizarnos. Nos temen, movimiento por movimiento, explicó, su voz clara como un cristal. Si no estamos unidos, seremos fácilmente conquistados como lo fueron nuestros ancestros. El mensaje caló hondo. Alberto sintió que la adrenalina renovada alzaba su determinación. Ya no se trataba solo de él, sino de cada individuo que conformaba esa comunidad. Si somos fuertes, podemos enfrentar cualquier cosa, pensó. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Joaquín, mirando a su alrededor, buscando apoyo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos tratan como si no importáramos. Debemos organizarnos, hablar con los demás y advertir sobre la inminente estrategia de separación, sugirió don Aníbal, su voz ahora firme como la roca. Y más importante aún, debemos demostrarles que estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad. Luchar. Pero ¿cómo?, replicó Alberto casi sin querer, alejado de esa idea bélica. Pero en su interior sentía que la lucha debería ser menos física y más simbólica, como la unión de corazones. Con verdad, con valor, y sobre todo, con amor, contestó don Aníbal, como si pudiera leer los pensamientos de Alberto. Las palabras resonaban como campanas en su mente. Este era un llamado a convertirse en uno, cada voz entrelazada con la del otro. Podían enfrentarse a la amenaza con la esperanza como escudo. Si no luchamos, perderemos más que la batalla, perderemos todo lo que somos, pensó Alberto, el peso de la realidad aplastando momentáneamente su esperanza. El pánico repentino se transformó en una determinación colectiva. La luz de la esperanza chisporroteaba con cada latido. La multitud comenzó a moverse como un solo ser, unificando sus esfuerzos hacia un solo objetivo. Vamos a informar a todos, a prepararnos, gritó Joaquín, tomando la iniciativa. No dejaremos que se lleven nuestra voz, y mientras la gente comenzó a dispersarse en diferentes direcciones, Alberto sintió un leve tirón en su interior. De repente, recordó las palabras de Lucas y su advertencia. Sin pensar, corrió tras su hermano, buscando respuestas. ¿Dónde está, Lucas?, gritaría al aire, sintiendo que la tensión en su pecho se transformaba en un ardor de urgencia y así, en un crescendo de decisiones apremiantes y la esperanza que aún albergaban, el ciclo de la lucha por la verdad estaba lejos de acabar. Un nuevo desafío se alzaba ante ellos. ¿Podrán descubrir la raíz del engaño antes de que sea demasiado tarde?, pensó Alberto, mientras se perdía entre la multitud. El eco del peligro inminente palpitan en el aire, prometiendo que lo peor estaba aún por venir. El día de la decisión había llegado. La comunidad se había reunido una vez más en la plaza, donde el aire estaba cargado de emociones encontradas. Las voces entrelazadas resonaban en un canto de unidad, como si el mismo pueblo estuviera exigiendo ser escuchado. Alberto, con la determinación palpitante en su pecho, se sentó en el borde del escenario improvisado, observando a su gente. Cada mirada, cada gesto reflejaban la necesidad de un cambio, la búsqueda de justicia. Hoy no solo defendemos nuestra tierra, defendemos nuestra historia, nuestras vidas, comenzó, su voz firme y clara, resonando como un eco en el alma de cada presente. Miró a su madre, cuya mirada mostraba orgullo y angustia simultáneamente. No somos solo un grupo de individuos, somos una familia,
somos un sueño colectivo. Las palabras fluyeron, impregnadas de emociones, y la multitud comenzó a responder con asentimientos y gritos de apoyo, el murmullos de aceptación se transformaron rápidamente en un clamor unificado. Era como si el pueblo entero respirara como uno solo, la fuerza de su deseo de cambio cortando el aire como un cuchillo. Alberto sintió como la energía pulsante a su alrededor lo empujaba hacia adelante. Como comunidad, hemos soportado el peso del miedo, la división, pero hoy decidimos que nuestra voz era inquebrantable. Su mirada se fijó en Carmen, quien sonreía con esperanza. A su lado, Joaquín levantó su mano, alzando un signo de paz. Aquella decisión colectiva resonaba en su corazón como un himno de resistencia. El capitán de la policía, que había observado todo con atención, dio un paso adelante, su rostro sombrío. Todavía tienen la opción de entregarse. La violencia solo atraerá más violencia, advirtió, aunque había un destello de sorpresa entre la seriedad de su mirada. La multitud pareció contener la respiración, la advertencia del hombre era pesada como un yunque. Estamos dispuestos a dialogar, contestó Alberto, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Pero no en términos de sometimiento. Queremos ser escuchados, queremos ser parte de la solución. La multitud estalló en vítores de apoyo, y la energía se volvió palpable. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?, inquirió el capitán, aparentemente impresionado por la valentía del joven. La ley está de nuestro lado, agregó con desdén, mas algo en su tono había cambiado, como si la humillación ante la valentía de la comunidad lo llevara a replantearse su enfoque. ¿Y qué es la ley sin humanidad?, respondió Alberto, su voz resonando más fuerte que la sirena distante. Lo que pedimos es simple, respeto, dignidad y un futuro compartido. Las palabras de Alberto arrebataron el aire en sus pechos, transformándose en un grito colectivo de deseos reprimidos. En medio de esta confrontación emocional, se escuchó un grito desde el fondo. Miren, el pueblo está unido. Era don Aníbal, quien se había mantenido al margen, pero ahora se levantaba en un acto de valentía. No son solo vecinos, son amigos, familias. Las decisiones no se basan en el odio. Luchamos por nuestros hijos, por la vida que queremos vivir. Su voz llenó el espacio, creando un resplandor de esperanza en la multitud. Alberto vio cómo el capitán empezaba a dudar, la inseguridad cruzando su rostro a medida que la comunidad se unía más y más, formando una barrera de amor frente a la opresión. Estamos aquí para quedarnos. ¿No retrocederemos?, gritó Joaquín nuevamente, levantando su voz aún más. La comunidad estaba lista para lo que viniera. Miradas decididas se cruzaron entre ellos, y de repente, Alberto se sintió como un conductor de música, orquestando un flujo de fuerza y determinación que resuena como un tambor en su pecho. Las patrullas se acercaban, pero ya no imponían miedo. La comunidad estaba unida en un lazo irrompible. Si van a luchar, que sea con nuestra voz, pensó Alberto, listo para desatar la fuerza de esa unión. Hoy, no solo luchamos por la tierra, luchamos por quienes somos. La multitud estalló con gritos de espíritu, la mirada del capitán se suavizó, como si las palabras de la comunidad hubieran golpeado un tambor en su propio ser. Quizás no todos los días se responde con la fuerza, a veces la unidad es la respuesta más fuerte de todas, pensó al observar la determinación que emanaba del grupo. Que escuchen nuestras palabras, murmuró el capitán, sintiendo la presión de la multitud. Alberto se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Hoy no pedimos nada más que nuestro derecho a existir en paz. La manifestación de fuerza y paz resonaba en la plaza. Finalmente, tras un silencio lleno de significado, el capitán levantó la mano. Podemos intentar dialogar. Daremos un paso hacia atrás y escucharemos sus demandas. La comunidad respondió con estallidos de aplausos, el canto de la unión se alzaba con fuerza a lo largo de la plaza. Alberto sintió lágrimas de alegría escapar de sus ojos, sobrepasado por la mezcla de emociones. El camino hacia el futuro no iba a ser fácil, pero sabían que, juntos, podrían superar cualquier tormenta. La sangre que corría por sus venas no solo hablaba de sacrificio, sino de esperanza. Al ver sus esfuerzos transformarse, Alberto comprendió que cada lágrima, cada miedo y cada grito de lucha habían servido para crear un lazo indestructible. La lucha no había terminado, pero ahora, sentían que tenían una voz poderosa y que la comunidad podía sostenerse en ella. Con cada paso hacia adelante, Alberto había encontrado su lugar, no solo como un individuo con sueños, sino como un faro de esperanza en un mar de retos. El futuro era incierto, pero la unidad en su comunidad ofrecía un resplandor de seguridad, como las estrellas brillando en la noche más oscura. El eco de su lucha resonaría por generaciones. Recuerda, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y épico y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.